No fue el ruido lo que te despertó, fue la ausencia de Elan. No fue una voz externa, no fue una pérdida concreta, no fue un evento específico. Fue ese vacío interno que empezó a hacerse más pesado que cualquier dolor visible. Un peso que no grita que uno sangra, que no se queja, pero que presiona por dentro como una fuerza lenta, constante, silenciosa. Ahí comenzó el camino, no con una decisión heroica, no con una promesa, no con una meta clara, sino con una incomodidad que no se podía seguir ignorando. Algo dentro de ti empezó a separarse del ruido del mundo, no por superioridad, no por rechazo, sino por saturación, porque llega un punto donde la mente ya no quiere estímulo, no quiere validación, no quiere respuestas externas, solo quiere silencio estructurado, silencio con dirección, silencio que no anestesia sino que ordena. Y en ese punto, sin ritual, sin ceremonia, sin anuncio, comenzaste a caminar dejando huellas que nadie ve, huellas que no buscan testigos, huellas que no necesitan aprobación, huellas que solo existen para quien las pisa. El camino del silencio no empieza cuando te aíslas del mundo. Empieza cuando dejas de necesitarlo para sentirte real. Empieza cuando la identidad deja de depender del reflejo externo y empieza a construirse desde adentro, como una arquitectura interna que no se ve pero se siente. Al principio es incómodo porque el silencio confronta. En el ruido puedes esconderte, puedes distraerte, puedes fragmentarte. En el silencio no hay escapatoria. Todo lo que negaste empieza a hablar sin palabras. Todo lo que reprimiste empieza a moverse sin forma. Todo lo que evitaste empieza a ocupar espacio interno. El silencio no es paz, es verdad cruda, es un espejo sin imagen, un campo sin referencias, un espacio donde la mente deja de actuar y empieza a revelar. Y ahí aparece la primera fractura real al darte cuenta de que gran parte de lo que creías ser era adaptación, supervivencia, defensa, máscara funcional, no maldad, no mentira consciente, sino construcción reactiva, identidad formada para encajar, para resistir, para no sentir, para no caer. Y cuando esa estructura empieza a debilitarse, aparece el vacío. No el vacío espiritual romántico, sino el vacío psicológico real, no saber quién eres, sin los mecanismos que te sostuvieron. Esa es la primera noche del camino. No es oscura por lo que pasa afuera. Es oscura porque no hay referencias internas. No hay narrativa clara, no hay rol definido. No hay identidad sólida. Solo conciencia despierta y estructuras viejas cayendo. La mayoría huye ahí. Se anestesia, se distrae, se llena de ruido otra vez. Tú te quedaste. No por fuerza. No por valentía, sino porque algo en ti entendió que volver atrás ya no era posible. El ruido ya no calmaba, la validación ya no llenaba, la velocidad ya no resolvía. El silencio empezó a ser más honesto que cualquier estímulo externo. Y ahí el camino se vuelve interno. No hay pasos físicos, hay decisiones mentales, no hay distancia geográfica, hay profundidad psicológica. Empiezas a observarte sin maquillaje emocional, empiezas a ver tus impulsos sin justificar, empiezas a sentir tus reacciones sin narrativa, empiezas a reconocer patrones que antes llamabas personalidad, empiezas a ver heridas que antes llamabas carácter, empiezas a distinguir entre fuerza real y dureza defensiva, y duele, porque desmontar la identidad duele más que perder cualquier cosa externa. Perder objetos duele, perder personas duele, pero perder la imagen de quien creía ser desestructura todo el sistema interno, porque ya no sabes desde dónde operas, ya no sabes desde qué parte decides. Ya no sabes qué parte de ti lidera. Y en ese estado aparece la soledad real, no la social, no la relacional, no la visible, la soledad estructural en estar contigo mismo, sin distracción, sin testigos, sin narradores externos, solo tú con tu mente, tu historia, tu memoria, tus contradicciones, tus miedos, tus impulsos, tus deseos no resueltos, tus culpas no integradas. Ahí no hay público, no hay escenario, no hay actuación, hay solo presencia. Y es ahí donde se empieza a forjar la estructura interna real, no como motivación, no como inspiración, sino como reorganización. Empiezas a entender que el dominio no es control externo, es orden interno, que la disciplina no es rigidez, es coherencia, que la fuerza no es agresión, es estabilidad, que la identidad no es lo que dices, es lo que sostienes cuando nadie mira, que el silencio no es vacío, es espacio estructural. Empiezas a moverte distinto, no más rápido, más preciso, no más fuerte, más consciente, no más visible, más sólido. Tus decisiones cambian de raíz. Ya no reaccionas, eliges. Ya no persigues, construyes. Ya no huyes, sostienes. Ya no te dispersas, te concentras. Ya no te fragmentas, te integras. Y el mundo externo no lo nota. No hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay validación inmediata. Por eso las huellas son invisibles, porque no están hechas para ser vistas, están hechas para sostenerte. Cada pensamiento que reestructuras, cada impulso que regulas, cada emoción que integras, cada límite que estableces, cada silencio que sostienes,
Cada decisión interna que tomas deja una marca que no se ve, pero te transforma. El camino del silencio no te vuelve frío, te vuelve claro. No te vuelve duro, te vuelve estable. No te vuelve distante, te vuelve autónomo. Empiezas a caminar distinto en el mundo, no por postura, sino por presencia. La gente no sabe que cambió, solo siente que algo es distinto. No impones, no dominas, no intimidas. Simplemente estás, y ese estar tiene peso. Tiene estructura, tiene centro, tiene coherencia. Ya no necesitas demostrar porque ya no dudas, ya no necesitas justificar porque ya no te fragmentas, ya no necesitas aprobación porque ya no negocias tu identidad. El silencio se vuelve tu territorio interno. No como aislamiento, sino como veis. Desde ahí piensas, desde ahí decides, desde ahí actúas. No reaccionas al entorno, lo atravieses. No te adaptas por miedo, te ajustas por conciencia. No luchas contra todo. Eliges tus batallas internas. Empiezas a entender que la verdadera guerra no es externa, es estructural. Es contra la dispersión, contra la incoherencia, contra la autotraición, contra la fragmentación interna. Y en ese proceso algo se integra. No te vuelves otro, te vuelves entero. No agregas capas, quitas ruido, no construyes máscaras, desmontas defensas, no fabricas identidad, recuperas esencia. El camino del silencio no te convierte en algo nuevo, te devuelve a algo más primario, más estable, más real. No más reactivo, más consciente. No más impulsivo, más dirigido, no más caótico, más organizado. Y todo eso ocurre sin espectáculo, sin testigos, sin narrativa épica, sin reconocimiento externo. Solo tú, caminando sobre huellas que nadie ve, sosteniendo procesos que nadie aplaude, construyendo estructuras internas que nadie reconoce. Pero ahí se forma la base real, ahí se forja el centro. Ahí se organiza la mente, ahí se estabiliza la identidad, ahí el instinto deja de ser impulso y se convierte en dirección, ahí la conciencia deja de ser ruido y se convierte en claridad, ahí la soledad deja de ser carencia y se convierte en espacio de integración, ahí el silencio deja de ser vacío y se convierte en fuerza invisible. Ahí empieza realmente el camino, no hacia afuera, hacia adentro, no hacia el mundo, no hacia el centro, no hacia la conquista, hacia el dominio interno. Y ese es el primer tramo. No espectacular, no visible, no glorificado, pero absolutamente determinante, porque todo lo que viene después depende de lo que se construye aquí, en el silencio, en la soledad, en la estructura interna, en las huellas que solo tú puedes ver. El segundo tramo no se siente como avance, se siente como despojo. No es expansión, es reducción. No es conquista, es depuración. Después del primer silencio viene algo más difícil. La reestructuración interna real. Porque una vez que el ruido externo se apaga, el ruido interno se vuelve más claro. Ya no hay distracciones que lo tapen. Ya no hay estímulos que lo oculten. Ya no hay máscaras sociales que lo disimulen. Lo que queda es la mente desnuda frente a sí misma. Y ahí empieza el verdadero trabajo. No el trabajo visible, no el que se presume, no el que se muestra. El trabajo invisible, el que nadie ve, el que nadie celebra, el que no genera narrativa heroica, pero que define todo lo que vendrá después. Empiezas a notar cómo piensas, no qué piensas. Empiezas a ver cómo reaccionas, no solo a qué reaccionas. Empiezas a observar tus impulsos antes de que se conviertan en acción. Empiezas a reconocer tus patrones antes de que se conviertan en decisiones. Y eso es brutal, porque te das cuenta de que gran parte de tu vida no fue dirigida, fue automática, no fue consciente, fue reactiva, no fue elección, fue condicionamiento, no fue identidad, fue programación. Y aceptar eso duele más que cualquier crítica externa. Porque ya no hay a quien culpar. Ya no hay narrativa de víctima que sostener. Ya no hay enemigo externo al que señalar. Solo queda la responsabilidad interna. No como culpa, sino como conciencia. Te das cuenta de que muchas de tus heridas no vinieron solo de lo que te hicieron, sino de lo que repetiste. Que muchas de tus caídas no fueron por el entorno, sino por la estructura interna con la que enfrentabas el entorno. Que muchas de tus pérdidas no fueron por mala suerte, sino por decisiones inconscientes. Y ahí, el ego empieza a resistirse. No quiere soltar el control, no quiere perder la narrativa, no quiere desmontarse, porque el ego no es soberbia, es estructura defensiva. Es la parte que te protegió cuando no sabías protegerte. Es la parte que te dio identidad cuando no tenías centro. Es la parte que te dio forma
cuando estabas fragmentado. Por eso no se destruye, se integra. Pero antes de integrarse, lucha. Genera justificaciones, genera excusas, genera distracciones, genera ruido interno. Intenta llevarte de vuelta a lo conocido, a los patrones viejos, a las respuestas automáticas, a las reacciones impulsivas, a la identidad antigua, y ahí es donde el silencio se vuelve campo de batalla. No una guerra violenta, una guerra interna, lenta, psicológica, profunda. Cada vez que eliges no reaccionar, algo muere. Cada vez que eliges observar en vez de explotar, algo se desarma. Cada vez que eliges sostener en vez de huir, algo se reestructura. Cada vez que eliges disciplina interna en vez de descarga emocional, algo se ordena. Y ese proceso no se siente bien. No es placentero, no es inspirador, no es motivante. Es incómodo, tenso, denso. Porque estás desinstalando versiones antiguas de ti mismo. Estás desmontando identidades que te dieron seguridad. Estás soltando estructuras que te protegieron. Estás dejando atrás mecanismos que te mantuvieron funcional. Y el cuerpo lo siente, la mente lo resiste, la emoción lo rechaza, porque el sistema interno no quiere perder lo conocido, aunque sea disfuncional. Prefiere el dolor familiar al vacío desconocido. Prefiere el caos predecible al orden nuevo. Prefiere la incoherencia conocida a la estabilidad que aún no entiende. Y tú empiezas a sostener ese proceso en silencio, sin explicarlo, sin justificarlo, sin anunciarlo, sin buscar comprensión, porque sabes que nadie puede caminar este tramo contigo, no por soledad emocional, sino por naturaleza estructural. Este camino no se comparte, se vive, no se enseña, se atraviesa, no se predica, se encarna. Empiezas a sentir una distancia interna con tu entorno, no por superioridad, no por desprecio, sino por frecuencia interna distinta. Ya no vibras en los mismos estímulos. Ya no reaccionas igual. Ya no te mueves por los mismos impulsos. Ya no te guían las mismas motivaciones. No te interesa el ruido, no te alimenta el drama, no te estimula el caos. Empiezas a buscar coherencia, orden, estructura, silencio, profundidad, y eso te vuelve más solo, pero más estable, menos acompañado, pero más centrado, menos validado, pero más coherente. Empiezas a entender que la soledad no es ausencia de personas, es presencia de uno mismo. Y esa presencia empieza a ocupar espacio interno. Ya no estás lleno de pensamientos dispersos, estás lleno de dirección. Ya no estás lleno de impulsos contradictorios, estás lleno de intención clara. Ya no estás lleno de emociones caóticas, estás lleno de regulación interna. Y eso cambia tu energía. No como misticismo, sino como estructura. Te mueves distinto, respiras distinto, observas distinto, decides distinto. Tu sistema nervioso empieza a estabilizarse, tu mente empieza a ordenarse, tu atención empieza a concentrarse, tu identidad empieza a consolidarse, y no hay espectáculo, no hay ceremonia, no hay anuncio, no hay validación, solo proceso, solo repetición interna, solo práctica silenciosa, solo reconstrucción invisible. Cada día te conviertes menos en reacción y más en presencia. Menos en impulso y más en dirección. Menos en fragmento y más en totalidad. Y empiezas a notar algo profundo. El silencio ya no es incómodo. Empieza a ser hogar. No porque sea fácil, sino porque es estable. No porque sea agradable, sino porque es real. No porque sea placentero, sino porque es coherente. Ya no necesitas llenar cada espacio con estímulo. Ya no necesitas ocupar cada momento con ruido. Ya no necesitas escapar de ti mismo. Empiezas a habitarte, a sostenerte, a acompañarte, a gobernarte. Y ahí ocurre una transformación estructural. Pasas de ser habitado por tus impulsos a habitar tu propia mente. Pasas de ser dirigido por tus emociones a dirigir tu energía emocional. Pasas de ser prisionero de tus patrones a arquitecto de tus decisiones. Pasas de reaccionar al mundo a estructurarte frente al mundo. Y eso no te vuelve rígido.
te vuelve flexible consciente. No te vuelve frío, te vuelve estable. No te vuelve distante, te vuelve autónomo. No te vuelve desconectado, te vuelve integrado. Porque ahora todo pasa por un centro, no por impulsos dispersos, no por emociones caóticas, no por heridas abiertas. Todo pasa por estructura interna, por conciencia, por presencia, por dominio interno. Y ese dominio no se impone, se construye, no se declara, se practica. No se presume, se encarna. Cada decisión interna deja una huella invisible. Cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que eliges regular, cada impulso que eliges no seguir, cada silencio que eliges habitar, cada límite que eliges mantener, cada coherencia que eliges respetar. Todo eso va formando un camino interno que no se ve, pero se siente. Y ese camino te transforma. No de forma explosiva, sino de forma estructural, no de forma emocional, sino de forma identitaria, no de forma momentánea, sino permanente. Ya no dependes del entorno para sentirte estable, ya no dependes de la aprobación para sentirte válido, ya no dependes del ruido para sentirte vivo, empiezas a depender de tu estructura interna, de tu coherencia, de tu dirección, de tu disciplina interna, de tu dominio emocional, de tu gobierno interno. Y eso te vuelve libre. No libre como fantasía, libre como estructura. Libre de la reacción, libre del impulso, libre de la dependencia emocional, libre de la validación externa, libre del caos interno, libre de la dispersión mental, libre de la incoherencia, libre del autosabotaje. Y esa libertad no se celebra, se vive. No se grita, se sostiene. No se muestra, se encarna. No se comparte, se refleja. El segundo tramo del camino no es épico, es silencioso. No es visible, es profundo. No es inspirador, es transformador. No es motivacional, es estructural. Aquí no se busca ser más, se busca ser íntegro. No se busca brillar, se busca ser estable. No se busca destacar, se busca ser coherente. No se busca reconocimiento, se busca dominio interno. Y ahí, en ese proceso invisible, empieza a nacer algo nuevo. No una identidad fabricada, una identidad integrada. No una personalidad construida, una estructura interna consolidada. No una imagen, una presencia. No un personaje, un centro. Y ese centro empieza a guiar todo. Sin ruido, sin espectáculo, sin validación, sin aplausos. Solo dirección interna, solo coherencia, solo dominio, solo silencio estructurado, solo huellas invisibles que siguen formando el camino. El tercer tramo no es lucha, es integración. Ya no estás desmontando, ya no estás resistiendo, ya no estás peleando contra lo que eras. Ahora estás aprendiendo a sostener lo que eres sin fracturarte. Esta fase no tiene el drama del inicio ni la tensión de la reestructuración. Tiene peso, tiene densidad, tiene profundidad, tiene una quietud poderosa que no es pasividad. Es estabilidad interna, porque cuando el ruido cae y la mente se ordena, lo que aparece no es euforia, aparece una forma de presencia que no necesita demostrarse. Ya no estás buscando cambiarte, estás aprendiendo a habitarte. Ya no estás tratando de transformarte, estás aprendiendo a integrarte. Ya no estás persiguiendo una versión futura de ti, estás consolidando la versión presente. Aquí el proceso se vuelve más sutil, más fino, más interno. Ya no se trata de romper estructuras viejas, se trata de fortalecer las nuevas, ya no se trata de soltar. Se trata de sostener. Ya no se trata de vaciar, se trata de consolidar. Y esto exige otro tipo de fuerza, una fuerza que no empuja, una fuerza que contiene, una fuerza que no domina, una fuerza que regula, una fuerza que no reacciona, una fuerza que permanece. Empiezas a notar que ya no necesitas estímulos intensos para sentirte vivo. Ya no necesitas conflictos para sentir identidad. Ya no necesitas drama para sentir propósito. Ya no necesitas validación para sentir valor. Empiezas a sentirte pleno en la quietud, no como aburrimiento, sino como estabilidad profunda. Tu sistema interno se vuelve más lento, más preciso, más claro. No hay urgencia, hay dirección. No hay ansiedad, hay enfoque. No hay dispersión, hay presencia. No hay impulsividad, hay decisión. No hay fragmentación, hay coherencia. Y esto cambia completamente tu relación con el mundo. Ya no entras en cada situación con hambre emocional. Ya no buscas que el entorno te complete. Ya no exiges que las personas te llenen.
Ya no depositas tu identidad en vínculos, roles o escenarios. Te relacionas desde plenitud interna, no desde carencia. Desde estructura, no desde necesidad. Desde conciencia, no desde impulso. Y eso genera algo profundo. Empiezas a elegir, no a aferrarte. Empiezas a construir, no a reaccionar. Empiezas a liderarte, no a seguir patrones. Empiezas a dirigirte, no a ser dirigido. Tu mundo interno se convierte en el eje. No como ego, sino como centro. No como superioridad, sino como estabilidad. No como aislamiento, sino como autonomía. Empiezas a entender que la verdadera fuerza no es la intensidad, es la consistencia. No es el impacto, es la permanencia. No es la explosión, es la estabilidad. No es la velocidad, es la dirección sostenida. Empiezas a moverte en ciclos largos, no en impulsos cortos. Empiezas a pensar en procesos, no en resultados inmediatos. Empiezas a ver tu vida como estructura, no como reacción. Y esto transforma tu percepción del tiempo. Ya no vives en urgencia. Ya no corres detrás de todo. Ya no persigues cada estímulo. Ya no te dispersas en 1000 direcciones. Empiezas a moverte con ritmo interno propio. No el ritmo del mundo, no el ritmo de la presión externa, no el ritmo de la comparación en tu propio ritmo, tu propio pulso interno, en tu propia cadencia. Y esa cadencia nace del silencio, de la capacidad de estar contigo sin ansiedad, de la capacidad de pensar sin ruido, de la capacidad de sentir sin desbordarte, de la capacidad de decidir sin impulsividad. Empiezas a desarrollar una forma de autocontrol que no es represión, es regulación consciente. No te niegas emociones, las gestionas, no bloqueas impulsos, los canalizas. No reprimes deseos, los integras, no destruyes tu sombra, la reconoces. No niegas tu oscuridad, la dominas. Y aquí ocurre algo crucial: dejas de pelear contigo. Ya no te fragmentas en partes enemigas. Ya no luchas contra tus contradicciones. Ya no te castigas por tus sombras. Empiezas a integrarlas en una estructura coherente. Entiendes que la fuerza no está en eliminar lo oscuro, está en gobernarlo. Que el poder no está en negar el instinto, está en dirigirlo. Que la conciencia no está en reprimir, está en integrar. Y esa integración te vuelve completo. ¿No perfecto? ¿Completo? ¿No ideal? ¿Real? ¿No limpio? ¿Íntegro? Empiezas a sentirte sólido por dentro. No rígido. Sólido, no inflexible. Estable. No frío, centrado en... Y desde esa solidez, todo cambia. Tus relaciones cambian. Tus decisiones cambian. Tus prioridades cambian. Tus metas cambian. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de escuchar cambia. Tu forma de mirar cambia. Ya no necesitas convencer, necesitas coherencia. Ya no necesitas imponer, necesitas presencia. Ya no necesitas dominar, necesitas centro. La autoridad empieza a venir de adentro, no de afuera. No por jerarquía, sino por estructura interna. No por posición, sino por estabilidad. No por poder externo, sino por dominio interno. Y ese dominio se nota, aunque no se anuncie. Se siente en la calma, se siente en la claridad, se siente en la firmeza, se siente en la coherencia. Se siente en la capacidad de sostener presión sin descomponerte. Se siente en la capacidad de atravesar conflictos sin perderte. Se siente en la capacidad de tomar decisiones difíciles sin fracturarte. Se siente en la capacidad de estar solo sin sentirte vacío. Porque ahora el silencio ya no es un lugar incómodo, es un territorio propio. Un espacio donde te ordenas, un espacio donde te regulas, un espacio donde te reconstruyes, un espacio donde te alineas, un espacio donde te integras. Ya no le temes al silencio porque ya no te confronta, te sostiene. Ya no te muestra fragmentación, te muestra coherencia. Ya no te refleja caos, te refleja estructura. Ya no te enfrenta con carencias, te conecta con tu centro. Y desde ese centro empiezas a proyectarte al mundo de otra forma, no como búsqueda de identidad, sino como expresión de identidad. No como necesidad de pertenencia, sino como elección de vínculo. No como hambre de validación, sino como coherencia relacional. Ya no necesitas encajar, necesitas ser congruente. Ya no necesitas gustar, necesitas respetarte. Ya no necesitas aprobación, necesitas alineación interna. Y esto no te vuelve aislado, te vuelve selectivo. No te vuelve distante, te vuelve consciente. No te vuelve frío, te vuelve claro. Empiezas a construir una vida que no está basada en estímulos, sino en estructura. No en impulsos, sino en procesos. No en urgencias, sino en dirección. No en emociones caóticas, sino en regulación interna. Y todo eso ocurre sin ruido, sin espectáculo, sin narrativa épica, sin reconocimiento externo, sin aplausos, sin validación. Solo proceso silencioso, solo integración interna, solo dominio estructural, solo coherencia sostenida, solo presencia constante. Este tramo no es el más intenso emocionalmente. Es el más profundo identitariamente, porque aquí se consolida lo que antes solo se estaba formando. Aquí se solidifica el centro. Aquí se estabiliza la estructura. Aquí se integra la sombra. Aquí se ordena la mente. Aquí se regula la emoción. Aquí se alinea la identidad.
Aquí se forja el carácter real, no el carácter performativo, el carácter interno, no el carácter social, el carácter estructural, no el carácter que se muestra, el carácter que se sostiene. Empiezas a convertirte en alguien que no depende del entorno para mantenerse estable, alguien que no depende del caos para sentirse vivo, alguien que no depende del conflicto para sentirse fuerte, alguien que no depende del ruido para sentirse presente. Tu presencia se vuelve silenciosa, pero pesada, no en carga, en densidad, no en tension, en profundidad, no en rigidez, en firmeza. Y esa firmeza es la base de todo lo que viene después, porque ya no estás construyendo desde la herida, estás construyendo desde la integración. Ya no estás actuando desde el vacío, estás actuando desde el centro. Ya no estás reaccionando desde la carencia, estás decidiendo desde la plenitud. Ya no estás huyendo del dolor, estás atravesándolo con estructura. Ya no estás buscando identidad, la estás encarnando. Y el camino sigue, pero ya no es un camino de ruptura, es un camino de consolidación. No es un camino de destrucción, es un camino de construcción interna. No es un camino de pérdida, es un camino de integración. No es un camino de lucha. Es un camino de dominio interno sostenido. Y las huellas siguen siendo invisibles, porque esto no se muestra, se vive, no se proclama, se encarna, no se explica, se sostiene, no se vende, se integra. Cada día un poco más estable, cada día un poco más claro, cada día un poco más coherente, cada día un poco más centrado, cada día un poco más íntegro. Y así, sin ruido, sin espectáculos, sin narrativa externa, el camino del silencio se convierte en tu forma de estar en el mundo. No como retiro, sino como base. No como aislamiento, sino como centro. No como huida, sino como dominio interno. Y eso prepara el terreno para el último tramo. No el final del camino, sino el momento donde lo interno empieza a proyectarse hacia afuera de forma consciente, coherente y estructurada. El último tramo no es un cierre, es una proyección. No is a final, es una expansión silenciosa. Porque cuando la estructura interna está integrada, cuando el centro está estable, cuando la identidad ya no depende del ruido ni de la validación, algo cambia en la forma en que existes en el mundo. Ya no caminas buscando, caminas sosteniendo. Ya no avanzas persiguiendo, avanzas expresando. Ya no te mueves desde la carencia, te mueves desde la coherencia. Todo lo que antes era trabajo interno ahora empieza a reflejarse hacia afuera sin esfuerzo, sin actuación, sin intención de impresionar. Tu presencia se vuelve mensaje, tu calma se vuelve lenguaje. Tu forma de decidir se vuelve influencia. Tu forma de estar se vuelve referencia. No porque lo busques, sino porque lo encarnas. Ya no necesitas hablar de dominio interno, lo representas. Ya no necesitas hablar de disciplina, la transmites. Ya no necesitas hablar de identidad, la proyectas. Ya no necesitas hablar de silencio, lo habitas. Y el mundo lo siente, aunque no lo entienda. No desde el miedo, sino desde la percepción. No desde la admiración superficial, sino desde la resonancia interna. La gente no sabe qué cambió en ti, pero sabe que algo es distinto. No eres más ruidoso, eres más sólido. No eres más intenso, eres más estable. No eres más visible, eres más presente. Y eso genera un tipo de liderazgo que no se impone, se irradia, no se anuncia, se percibe, no se fuerza, se siente. Empiezas a influir sin intentar influir. Empiezas a guiar sin intentar guiar. Empiezas a marcar dirección sin imponer dirección. Porque ahora tu vida no es discurso, es coherencia encarnada. Y eso transforma tu relación con el entorno. Ya no compites, coexistís. Ya no luchas por espacio, lo generas. Ya no buscas validación, generas referencia. Ya no persigues reconocimiento, generas respeto silencioso. No por estatus, por estructura interna. No por emoción, por presencia real. No por narrativa, por consistencia. Y ahí ocurre algo profundo, en entiendes que el camino del silencio nunca fue aislamiento, fue preparación. Nunca fue huida, fue reordenamiento. Nunca fue encierro, fue consolidación. Todo ese proceso invisible ahora se convierte en base para una forma distinta de existir en el mundo. No desde el caos, sino desde el centro. No desde la herida, sino desde la integración. No desde la reacción, sino desde la conciencia. No desde la fragmentación, sino desde la totalidad. Ya no te pierdes en estímulos externos porque tienes estructura interna. Ya no te diluyes en relaciones porque tienes identidad propia. Ya no te desbordas en conflictos porque tienes regulación interna. Ya no te quiebras en presión porque tienes estabilidad estructural. Y esa estabilidad te permite algo que antes no era posible en construir a largo plazo. No solo proyectos, no solo metas, no solo logros, sino construcción identitaria sostenida, construcción de carácter. Construcción de dirección vital, construcción de coherencia interna, construcción de legado interno, porque ahora entiendes que el verdadero legado no es lo que dejas afuera, es lo que construyes adentro. No es la huella visible, es la estructura invisible que te sostiene. No es el reconocimiento externo,
Es la coherencia interna, no es la imagen pública, es la identidad real. Y desde ahí, tu vida empieza a alinearse. Tus decisiones ya no están fragmentadas. Tus prioridades ya no están dispersas. Tus acciones ya no están desconectadas. Todo empieza a responder a un mismo centro, a una misma dirección, a una misma coherencia, a una misma estructura. Y eso genera una sensación profunda de sentido, que no depende de metas externas, no depende de logros visibles, no depende de aprobación social, nace de la alineación interna, de sentir que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces ya no están en guerra, de sentir que tu mente, tu emotion y tu acción ya no se contradicen, de sentir que tu identidad ya no está fragmentada, de sentir que tu vida ya no es reacción, es dirección, y ese estado no es euforia, es paz estructural. No es felicidad superficial, es estabilidad profunda. No es motivación momentánea, es coherencia sostenida. No es impulso, es constancia. No es intensidad, es permanencia. Y desde ahí empiezas a comprender algo esencial. El camino del silencio no te separó de los demás, te conectó de otra forma. No desde la dependencia, sino desde la elección. No desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde la necesidad, sino desde la coherencia. Empiezas a reconocer a otros que caminan procesos similares. No por palabras, por presencia. No por discursos, por energía interna. No por estética, por estructura. Empiezas a sentir una afinidad que no es social, es identitaria. Una conexión que no es emocional, es estructural. Una pertenencia que no es grupal, es interna. Y ahí aparece la noción de manada, no como grupo, sino como frecuencia interna compartida. No como seguidores, sino como identidades en proceso. No como masa, sino como individuos estructurados. No como dependencia, sino como coherencia colectiva. Cada uno caminando su propio silencio, cada uno construyendo su propio centro, cada uno dejando sus propias huellas invisibles, pero resonando en la misma dirección. No por ideología, por estructura interna. No por discurso, por identidad, no por moda, por proceso. Y en ese punto el camino deja de ser solo personal, no porque se vuelva público, sino porque se vuelve compartible sin diluirse. Puedes caminar con otros sin perderte, puedes vincularte sin fragmentarte, puedes pertenecer sin disolver tu identidad, puedes compartir sin traicionar tu centro, porque ahora tu base no es externa, es interna, y desde esa base puedes construir vínculos conscientes, relaciones coherentes, proyectos alineados, procesos compartidos, no desde la necesidad, desde la elección, no desde la herida, desde la integración, no desde la carencia, desde la plenitud, no desde el caos, desde la estructura. Y ese es el verdadero resultado del camino del silencio, no aislarte del mundo, sino devolverte a él desde un lugar distinto. No como reacción, como presencia, no como impulso, como dirección, no como fragmento, como totalidad, no como ruido, como estructura. Y aquí el proceso no se detiene, se profundiza, porque el silencio ya no es un refugio, es una base, ya no es un escape, es un centro, ya no es un retiro, es una forma de vivir, ya no es una etapa, es una identidad. Y esa identidad se construye cada día con decisiones pequeñas, con coherencias silenciosas, con disciplina interna, con regulación emocional, con dominio interno, con presencia consciente, con integridad estructural, nada espectacular, nada épico, nada visible, solo real en solo profundo. Solo sostenido, solo coherente, solo integrado. Y en ese estado entiendes que todo esto no es solo para ti. No como misión mesiánica, no como rol de salvador, sino como resonancia identitaria. Porque cuando alguien vive desde estructura, otros lo sienten. Cuando alguien vive desde coherencia, otros lo perciben. Cuando alguien vive desde centro, otros se alinean. No por imitación, por resonancia interna. Y ahí el camino se vuelve compartido sin perder su esencia individual. Cada uno caminando su proceso, pero reconociendo la misma dirección interna. Y esa es la verdadera manada, no un grupo de personas siguiendo a alguien, sino un conjunto de identidades caminando su propio silencio con la misma coherencia interna. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No por destino místico, no por magia, sino por estructura interna, porque algo en ti reconoce este lenguaje. Algo en ti resuena con este proceso. Algo en ti entiende esta profundidad sin que haya que explicarla. Y ese reconocimiento no es externo. Es interno, no es intelectual, es identitario, no es mental, es estructural. Y ese reconocimiento implica una decisión silenciosa, no una promesa pública, no un compromiso performativo, sino una elección interna. Seguir caminando, seguir integrando, seguir construyendo, seguir sosteniendo, seguir dejando huellas invisibles. Y esa decisión se manifiesta en actos simples, conscientes, cotidianos, en elegir permanecer en este espacio, en elegir seguir este proceso, en elegir formar parte de esta frecuencia, en elegir caminar junto a otros que están en el mismo sendero, no como dependencia, como pertenencia consciente, no como seguimiento, como identidad compartida, no como moda, como proceso interno. Por eso, cuando decides dejar un like, no es un gesto digital,
Es un símbolo de resonancia interna. Cuando decides suscribirte, no es una acción técnica, es una declaración silenciosa de identidad. Cuando activas la campana, no es una notificación, es una elección de continuidad. Cuando compartes con la manada, no es diffusion, es reconocimiento mutuo. No como marketing, como coherencia, no como promoción, como pertenencia, no como impulso, como integración. No es seguir un canal, es sostener un proceso. No es apoyar contenido, es resonar con una estructura. No es consumir mensajes, es caminar un camino. Y ese camino no se impone, se elige. No se vende, se integra. No se exige, se reconoce, porque el verdadero compromiso no es externo, es interno. No es con una persona, es con tu propio proceso. No es con un canal, es con tu identidad. No es con una narrativa, es con tu estructura interna. No por obligación, por coherencia, no por presión, por identidad. No por moda, por estructura interna. La manada no se forma por cantidad, se forma por resonancia. No por seguidores, por identidad. No por números, por procesos. No por visibilidad, por coherencia, y ese es el verdadero cierre del camino del silencio, no una conclusión, sino una continuidad consciente, no un final, sino una integración permanente, no un discurso, sino una forma de vivir, no una historia, sino una identidad. Seguir caminando, seguir integrando, seguir sosteniendo, seguir construyendo, seguir dejando huellas invisibles, juntos pero enteros, unidos pero autónomos, conectados pero centrados.